El Señor les bendiga. Gracias por ver esta transmisión. Les comparto en esta hora este mensaje. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, que lleva como título: no permitas el pecado en tu vida personal. Toda gloria y honra solo es para Dios. No hay que hacer el pecado. Si el pecado fuera inofensivo, Dios no prohibiría hacerlo. Pero Dios lo prohíbe, lo condena, lo aborrece, lo repudia, porque el pecado hace llorar. El pecado destruye, trae enfermedades, desastres naturales, destrucción de hogares. El pecado origina que los demonios se metan en tu casa y en tu cuerpo. El pecado te lleva a la muerte. El pecado te lleva al infierno. Por eso Dios le dice al hombre que se arrepienta de sus pecados, que deje el pecado, que escape del pecado, que huya del pecado, que se limpie del pecado. Satanás sabe eso muy bien. En este momento, en la nación, hay robos, delincuencia, brujería, idolatría, hechicería, mentiras, injusticias, trampas, secuestros, infidelidades, maltratos, abusos, deslealtades, engaños, falta de respeto, derramamiento de sangre inocente, estafas, secuestros, perversiones sexuales, prácticas abominables entre personas del mismo sexo, prácticas pervertidas, aún con animales, todo tipo de acción pecaminosa y viciosa. Dios estaba mirando al pueblo. Dios es paciente, lento para la ira. Cuando dice que es lento para la ira, lo que está diciendo que Él se aira, pero cuando lo provocan continuamente, cuando lo provocan incesantemente, Él no es un iracundo como algunas personas que fácilmente explosionan como bestias salvajes, rabiosos. No, porque la ira de Dios es santa, la ira de Dios es justa. Y cuando Dios se aira, es cuando la maldad ha sido incesante, la maldad ha sido continua, y Él ha estado esperando con mansedumbre y paciencia que el ser humano reaccione, pero no lo hace, y llega el momento que Dios se aira. Y cuando eso sucede, las consecuencias son espantosas. La Biblia dice en el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de un Dios viviente. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice que Él no tendrá por inocente al culpable. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte. El pecado origina la muerte. Si usted todavía no comprende lo grave que es pecar, váyase a los cementerios y pregúntese: ¿y por qué todos estos humanos están acá? Y la respuesta es: por el pecado. Si usted todavía no comprende lo grave que es pecar, váyase a los hospitales y mire cómo sufren los seres humanos de males diferentes. Y usted preguntará y dirá: ¿y por qué están así? Y la respuesta es: por el pecado. Y usted mira la pobreza, y mira los caos, y mira los accidentes, y mira los tornados, y mira las sequías, y mira la destrucción, y mira tantas tragedias. Y uno se pregunta y dice: ¿y por qué? La respuesta es: por el pecado. Dios es muy misericordioso. Dios es muy bondadoso. Dios es muy sereno. Pero eso no significa de que no va a reaccionar cuando ya la maldad es demasiado. Por eso le decimos a todos ustedes
que dejen toda práctica de pecado. El pecado trae muerte. Se lo vuelvo a decir, el pecado trae muerte. El pecado trae pestes. El pecado trae desastres naturales. El pecado origina terremotos. El pecado origina tsunamis. El pecado origina sequías. El pecado origina inundaciones. El pecado origina hambre. El pecado origina guerra entre los países. El pecado origina pandemias. Actitud soberbia es la que origina que los seres humanos le den la espalda a Dios. Cuando el orgullo humano dice, yo puedo solo, yo no necesito de Dios, puedo ser feliz sin Él, no necesito que Él me sane, yo puedo crear medicinas y puedo formar médicos, yo no necesito de que Él me proteja, tengo la suficiente inteligencia y los métodos para librarme de cualquier tragedia. Cuando los hombres tienen esa actitud, cuando los hombres se creen autosuficientes, cuando los hombres se creen dioses y le dicen a Dios con sus hechos o con sus palabras, aléjate, ya no te necesito, yo puedo solo, yo me puedo defender, yo puedo salvarme. Yo recuerdo una persona en mi familia que cuando era su cumpleaños hacía una torta y ponía a él el Salvador, y él decía que él era el Salvador del mismo. Que el Señor lo reprenda. De seguro su vida espiritual estaba totalmente debilitada. Había dejado su comunión con Dios, porque cuando el hombre se debilita espiritualmente es cuando comienza a tomar decisiones necias, es decir, decisiones estúpidas. Cuando el hombre incurre en hacer locuras y luego que las hace dice, pero ¿qué he hecho? He hecho una barbaridad, una salvajada, pero ya la hizo. Con los labios honran a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo mismo que sucede en los tiempos actuales. Si usted le pregunta a la persona que está a su lado, de seguro le va a decir que cree en Dios y le va a decir que es cristiano. Pero si usted pudiese conocer su vida personal, quizás usted se quedaría asombrado, porque esa persona no obedece exactamente a la palabra de Dios como lo dice. Y eso que les digo ocurre generalmente en nuestra vida. Estamos rodeados de tanta gente que dicen ser cristianos, hijos de Dios, pero viven pisoteando su palabra. Si no, este país fuera un paraíso. Pero en este país cada vez hay más divorcios, cada vez más recasamientos, cada vez más infidelidades matrimoniales, cada vez los jóvenes tienen sexo libre, cada vez más esclavos de la droga y de la pornografía, cada vez más borrachos, cada vez más maldad. Y la gente dice que son cristianos. Somos un país cristiano, no somos un país ateo, no adoramos al diablo. Dicen que no adoran al diablo con la boca, pero sí lo adoran con sus hechos. Porque todos aquellos que cometen maldades están adorando al diablo. Aunque con la boca adoran a Dios, con sus acciones adoran a Satanás. Aunque con la boca agradan a Dios, con sus acciones agradan a Satanás. ¿Y cuánta gente que me escucha y no es la primera vez que me escuchan? Hay muchos que me escuchan ya varias veces. Y a pesar que les decimos el pecado mata, el pecado enferma, el pecado destruye, siguen en el pecado. No dejan el pecado. Sus decisiones que saben que no son del agrado de Dios, las siguen haciendo. Los borrachos, basta ya de embriagarse. Y le digo a los mentirosos, dejen ya de hablar engaños. Y le digo a los inmorales, dejen ya la inmoralidad,
Dios se va a enfurecer. Y le digo a los hipócritas con religión, sáquense la máscara y sirvan a Dios de corazón. Y le digo a los diablos con Biblia, que dejen esa falsedad y que adoren a Dios en espíritu y en verdad. La gente no nos hace caso porque no creen realmente que las consecuencias de su maldad le va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios está quieto, porque Dios está tranquilo, porque Dios está manso. Pero eso no quiere decir que Él no está molesto, que Él no está desagradado, sino que Él está esperando que tú reacciones, porque Él se conoce. Dios sabe que Él es Dios. Dios sabe que su mano es grande. Y Él sabe que cuando Él mete el golpe es horrenda cosa. Y Él no quiere levantar su mano. Él sabe que Él está lleno de poder. Él sabe que su ira es horrenda. Y Él no quiere actuar de esa manera. Qué desgracia cuando el hombre llega a ese nivel y se le está diciendo, como te lo estoy diciendo ahora, no hagas ese pecado, no lo hagas. Dios se va a desagradar. Aleluya. Es como hay gente que tiene dinero, están viviendo en pecado y le dicen, tu pecado te va a traer enfermedad y maldición. Pero dice, pero tengo plata, tengo dinero, tengo mi casa, tengo esto y tengo lo otro, cualquier cosa, ya sé de dónde agarrarme y solucionar. ¿Se da cuenta? Pero cuando Dios te meta la mano, ni tu plata te va a librar, ni tus cargos te van a librar, ni tus amigotes te van a librar, ni el brujo burundanga te va a librar. Ese es el problema de cuando muchas veces personas progresan, cuando mejoran sus zapatos, mejoran sus ropas, mejoran sus casas, mejoran su estatus de vida y su corazón se vuelve soberbio. ¿Cuánto adoran a Dios? Y Dios se desagrada. Y lo peor que le puede pasar a un hombre o a un país es que Dios se desagrade de ellos. Esa es la peor situación. Que contra mí se moleste el mundo entero, pero Dios no está molesto, tengo paz. Pero que el mundo entero me aplaude y me dé besos, pero Dios está molesto conmigo, eso es la peor pesadilla. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿Dios está contento contigo o está molesto? No me cambies el tema ni pienses otra cosa, te lo vuelvo a preguntar. ¿Dios está contento contigo o Dios está desagradado de ti? Aleluya. Y Dios se desagradó del rey y se desagradó de los habitantes. Y Dios dijo, llegó la hora, no lo he querido hacer, no me gusta hacerlo, me duele hacerlo, pero lo tengo que hacer. Voy a castigar a todo el país, voy a castigarlo y el castigo va a ser horrible. Por eso le digo, no enfurezcan a Dios. La gente a veces no sabe cómo reacciona a Dios cuando se enfurece. La Biblia dice, ¿quién conoce su indignación según debe de ser temido? Porque la gente no sabe cómo Dios actúa cuando se enfurece. Y es por eso que siguen en su pachanga y en su pecado, porque no conocen a Dios cuando está furioso. Pero cuando Dios se enfurece, hasta el mismo diablo sale como cohete. Que el Señor lo reprenda. Adorado sea Dios, adorado sea Dios. Aleluya. Dice la Biblia en el libro de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido,
atesoras, acumulas ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará o castigará o retribuirá a cada uno conforme a sus obras, a sus acciones. Horrenda cosa, hermano, es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios se desagradó y Dios determinó ya castigarlos. Pero de que te va a venir tu chicotazo, te va a venir. Yo sé que cuando hablo así no alaban a algunos, pero yo estoy acá para hablarle de Biblia. Esto es Biblia, esto no estoy palabrería ni religiosidad. Esta es Biblia pura, esta es palabra de Dios. Porque hay gente que el diablo le dice peca, roba, mata, viola, patea, escupe, y antes que te venga el castigo de Dios, tú le pides perdón y ya te la libraste. Qué vivo eres. Pero de Dios nadie se ríe, de Dios nadie se burla. Con Dios no nos podemos jugar. Él es Dios, hermano. El ángel va a decir, por acá que entre la peste. Ahora venga, sígame las pestes por acá también. A este sinvergüenza que está acá, a él. Al otro que está allá, a ese que le pega a su esposa, a él. A esa que le engaña a su marido, a él. A ese que se emborracha, a él. A ese que apuñala, a él. A este que adora a los demonios, a ese pastor adúltero, a él. A ese sacerdote que viola a niños, a él. A ese político tramposo, estafador, a él. A ese policía coimero y mafioso, a él. Porque cuando Dios castiga, nadie tiene blindaje ni chaleco antibala. Acá no hay chaleco antipeste. Cuando Dios dice a él, sea cholo, gringo, rubio, amarillo, mongol, lo que sea, la peste no va a salir y ella ir donde ella quiere. No, la peste dice: yo sigo al ángel, a mí no me reclame, yo solo sigo al ángel. Y ese ángel no es un demonio, ese ángel no es Satanás, es un ángel santo del cielo. Porque los ángeles, cuando Fernando se porta bien, los ángeles lo cuidan. Pero cuando los hombres se portan mal, los ángeles se van contra ti. Y aquí están los ángeles de Dios. Cuando le llega estas tres opciones al rey David, imagínense, ¿qué escojo? 3 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de peste. Que venga un super coronavirus. 3 días. Y David dijo: ¿qué escojo? Señor, ¿no puede borrarme ninguno de los 3? No. Chicote llega y nadie te lo quita. Azote llega. Pero ya me arrepentí de pedir perdón. Sí. Pero conmigo nadie se juega. Y los que somos cristianos y somos pastores sabemos que cuando Dios castiga, eso hace llorar y gritar. Que de Dios nadie se burla. Y a la mayoría de nosotros Dios también nos ha jalado la oreja en algún momento. Y sabemos que Dios es bravo. Adorado sea Dios. Pero también sabemos que es muy misericordioso, que tiene un corazón grande, que es muy sensible y dócil. Él se conmueve, te castiga, pero luego se pone sensible. Cuando ve que lloran, cuando ve que sufren, cuando ve que gritan. Qué bueno es Dios, hermano. Alabado sea Dios. Así que si Dios te está castigando, ¿sabe qué te aconsejo? Sigue llorando. Porque aunque está molesto, porque en verdad lo has enfurecido, hermano, pero también sigue llorando y pidiendo perdón, porque Él se compadece. Así que yo lo que te recomiendo es que sigas de rodillas llorando, humillándote, que va a llegar un momento que Dios va a decir: basta ya, ya no voy a seguir dándote chicote. Por eso que todos los que estamos aquí sabemos que cuando viene la tempestad a nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Corremos al altar, a la casa de Dios. Todos corremos al altar. Malas noticias, vamos al templo. Problemas, tempestad de guerra, vamos al templo, al altar. Ahí arreglar cuentas con Dios.
¿Es verdad o no es verdad? Así Jehová envió una peste, un super coronavirus o algo similar en todo el país. Y murieron, no lo quiero leer yo, leanlo ustedes, para que no se molesten conmigo. ¿Qué dice? Y murieron de Israel. ¿Cuántos murieron? 70.000. 70.000 hombres. 70.000. ¿En cuánto tiempo? ¿En 30 años? 3 días. 3 días. ¿Usted sabe qué es que mueran en 3 días 70.000 personas? 200.000 en la pandemia de pandemia. En 3 días 70.000 personas. Murieron mujeres, hombres, viejos, jóvenes y de muchas edades. 70.000. ¿Por qué? Por un super coronavirus. Más que un super coronavirus, por una peste. ¿Y quién la mandó? Satanás. Fue Dios. ¿Qué dice acá versículo 14? Así Jehová envió, ¿qué dice? Una peste. ¿Quién dice que Dios no castiga? Ahora pueden comprender un poquito más por qué yo siempre predico duro contra el pecado. Porque el pecado trae 70.000 muertos en 3 días. De un momento a otro, un terremoto y mueren miles, un tsunami y mueren miles. ¿Usted sabe cómo la gente lloraba? ¿Cómo la gente gritaba? Se le moría a su papá, se le moría a su hermano, le moría a su esposo, se morían sus hijos, se moría a su vecino, se morían muertos por todos lados. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Qué cosa es Jerusalén? Jerusalén es una ciudad principal en Israel. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo al ángel? Basta ya. Dios envía al ángel a destruir, ya iban muertos 70.000 y ahora dice anda por Jerusalén. Y seguía la matanza, seguían cayendo la gente muerta, quizás una convulsión, quizás unos desmayos, quizás vomitaban sangre, pero la cosa, que la gente caía muerta. Y Dios miró, y el ángel llegaba, el ángel estaba ahí, cerca a una casa, cerca a una familia. La Biblia dice en qué parte justamente estaba el ángel. El ángel ya estaba en una zona, digamos en la propiedad de Ornán Jebuseo, ese era su nombre, Ornán Jebuseo. Y estaba por ahí el ángel, quizá ya para matar a Ornán Jebuseo, pero Dios mira y Dios le dice al ángel, basta ya, detén tu mano, basta ya, ya no más castigo, hasta ahí no más, no más muertes, no más enfermedad, no más tragedia, hasta ahí no más. El único que tiene el poder de decirle a las enfermedades, hasta ahí no más, se llama Dios. La enfermedad puede atacar tu cuerpo y la enfermedad avanza, 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 avanza. El doctor dice, este se va a morir. Pero tú dices, Señor, haz algo. Y el Señor le dice a la enfermedad, basta ya, hasta ahí llegaste. Y no solo le dice, hasta ahí llegaste, le dice, sal ya. La enfermedad se va, sea cáncer, sea coronavirus, sea lo que sea. Dios es el que tiene el poder de decirle a las enfermedades, de decirle a la peste, a la plaga, a la pandemia, basta ya. No crea
que el coronavirus fue vencido por las vacunas. Aleluya. No fueron las vacunas en sí, fue la mano de Dios que le dijo, porque todos los países estaban llorando y gritando. Todos los países de rodillas, ni las superpotencias podían defenderse con un enemigo invisible. Y se enfermaban ricos, pobres, militares, generales, políticos. Y Dios veía que el pueblo lloraba, gritaba. Y Dios dijo, basta ya. Hasta aquí llegó la plaga. Hasta aquí llegó la mortandad. Basta ya. Es Dios el que le dice a la maldición, basta ya. El Dios que le dice a la brujería, a la hechicería, basta ya, ya no le hagas daño. Ese Señor que tiene ese poder está aquí. Solo Él. El brujo, el chamán, el santero, el macumbero no tiene ese poder. Los generales, con el respeto que se merecen, no tienen ese poder. Los ministros de Estado, los congresistas, la OEA, la ONU, las Naciones Unidas no tienen ese poder. Los ángeles del cielo no tienen ese poder. Satanás no tiene ese poder. El único que tiene el poder de decir basta ya. Basta ya. No me tocas a uno más. Se llama Jesucristo. Basta ya. Detén tu mano. La muerte quizás estaba ya con la garra ya para llevarse a una persona. Y así, basta ya. Amén. No, pero un hito más, nada que un hito más. Basta ya. ¿Por qué es que estamos vivos? Porque Dios le dijo a la muerte, a la peste, no lo toques ya. Santo Jehová. No lo toques ya. Por eso alabe al Dios del cielo, mi hermano. Alabe al Dios del cielo. Gracias por ver este mensaje y en esta hora te comparto un texto bíblico que se encuentra en Josué, capítulo 1, verso 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Toda gloria y honra solo es para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, toda gloria es para Él. Gracias por ver esta transmisión. No olvides compartir con tus seres queridos, con tus amistades. Que Dios te bendiga en esta hora.